Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Es un gusto estar de vuelta aquí presentando otro evento de nuestra cátedra abierta, en este caso la charla sobre bienes naturales y extractivismo, el litio y las luchas de las comunidades. Cátedra organizada por la Juventud del PTS en Filosofía y en Exactas, y que viene debatiendo, como ya hicimos hace un tiempo, estos temas relacionados a la lucha por el ambiente y la lucha de las comunidades. Acá tengo el gusto de estar presentando a mi colega Andrea Izquierdo, que es investigadora del CONICET en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, y también es parte del Foro Interuniversitario de Especialistas en el Litio. Y a mi compañera Natalia Morales, que ya muchos la conocerán, fue convencional constituyente en Jujuy, es legisladora electa y candidata a diputada nacional. Y además de eso, creo que muchos la conocerán de las redes sociales por haber revelado y haber sufrido la violencia represiva del gobierno de Gerardo Morales. Así que, bueno, aquí está para Visitando Córdoba y le agradecemos mucho. Y bueno, esta charla se da precisamente en este contexto, llevando a Jujuy, en que creo que todos hemos visto los hechos que sucedieron en esa provincia como una expresión más de la lucha contra el extractivismo y también con los reclamos del pueblo jujeño. Una enorme lucha y resistencia frente a la violencia desplegada por el gobierno, que pretendía imponer una reforma constitucional que limitaba el derecho a la protesta, que limitaba las libertades políticas y que constituía también una avanzada precisamente en el saqueo de los bienes naturales. Y una lucha que en su resistencia confluyeron sectores de toda la provincia, de trabajadores, docentes, estudiantes universitarios, las comunidades originarias, por supuesto, que con heroicos cortes de ruta en toda la provincia. También mineros, sí, por ejemplo, de la minera Aguilar, oponiéndose a este intento del gobierno de Morales por avanzar contra los derechos del pueblo jujeño. Y Jujuy no es una anomalía dentro del mapa de Argentina, es un lugar también, como dicen los compañeros, con empresas millonarias y trabajadores pobres. Para poner unos numeritos nomás, el año pasado Ledesma, el mega ingenio jujeño, facturó 13.500 millones de pesos, y Sales de Jujuy, que explota el litio, precisamente, que va a ser uno de los temas de esta charla, facturó 85.000 millones de pesos solo el año pasado. Y eso es solamente un ejemplo de lo que sucede en todo el país. Para nombrar otra compañía, Livent, que es la que explota el litio en Catamarca y en otros lugares, si no me equivoco, no solamente gana cifras parecidas, sino que además evade. ¿Sí? Entonces estamos en esa situación entre los que se enriquecen a costa del saqueo y una realidad que donde continúa el pueblo trabajador sumido en la pobreza. Los números del INDEC que dieron ayer eran de 40% o más de la población pobre. Un nivel absolutamente intolerable sería la palabra. Y esto, como decía, Jujuy no es una excepción dentro del contexto del país, donde el consenso extractivista abarca multitud de facetas, desde el agronegocio, que se extiende por toda la zona de la Pampa Húmeda y avanza sobre el Chaco y otras zonas áridas, donde está Vaca Muerta para la explotación con fracking, donde se pretende instalar petroleras en el mar argentino, donde avanza la megaminería desde ya hace muchísimos años en toda la zona cordillerana y en la zona patagónica. Y para cada uno de estos lugares que les nombré existe el contraejemplo de las resistencias que se desarrollan.
la resistencia del pueblo de Chubut contra la megaminería, por ejemplo, que logró torcer también una reforma que instalaba y habilitaba la mitad de la provincia para la explotación minera, las asambleas que resisten en el Golfo San Matías o en Mar del Plata contra la instalación de las petroleras, y así, o la lucha de los pueblos fumigados, y así hay ejemplos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y para finalizar y dar un poco más de contexto a esta charla, es ineludible de que estamos en época de elecciones y estamos justamente en los momentos en que se debaten los modelos de país, y aquí estamos en una situación donde, más allá de las miradas políticas de cada uno, hay 4 de los 5 candidatos que están en este consenso extractivista, desde el negacionismo de Milei, que además reivindica el menemismo. Y acordémonos que es el menemismo el que trajo la ley de inversiones mineras y el que trajo el código de minería, que es el que está habilitando en estos momentos, bueno, que habilitó en su inicio y que sigue habilitando el desarrollo de muchos de estos proyectos. Hasta el candidato Massa también, que estuvo reunido con Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, ofreciéndole un puesto en su gabinete y presentando un gobierno de unidad nacional. Entonces estamos en una situación donde se vuelve imperioso discutir estos temas, y por eso los quiero dejar acá con nuestras invitadas. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación de la cátedra. No pertenezco a la cátedra y es mi oportunidad, mi primera oportunidad de charlar con un grupo de otro perfil distinto a las ciencias exactas o a la biología, que es en los ámbitos donde siempre me muevo. Entonces, bueno, la idea mía o el aporte que puedo hacer ahí se escucha. a este debate es un poco, o la idea mía es dar las herramientas que nosotros hemos adquirido del conocimiento de lo que significan estos bienes naturales. Y cuando nosotros hemos entendido o aprendido de dónde sale el litio y qué es exactamente el litio, empiezan a hacernos ruidos todos los impactos, principalmente en mi ámbito, en lo ambiental. Pero de andar en la región, conocer la gente, las comunidades, empezamos a también interpolarnos todos los conflictos sociales que vienen de la mano de este extractivismo, en particular, en este caso, del litio. Entonces, bueno, yo como bióloga me acerqué a esta región hace unos 10 años a estudiar básicamente Las Vegas, que son unos humedales muy particulares. Acá les traje muchas fotitos para que el que no conoce la región se ubique más o menos. Esta es una región muy particular. El altiplano argentino, boliviano, chileno allá es el segundo altiplano más alto del mundo después del Himalaya. Tiene características climáticas, geológicas, históricas, biológicas muy particulares. Es un sistema sumamente único. Es un ecosistema muy árido. Estamos hablando de lugares donde llueven entre 50 o máximo 400 milímetros por año en las partes más húmedas, que es al este. Para comparar más o menos, como referencia, en Córdoba llueven 700, 800 milímetros por año. En Yungas o Misiones estamos hablando de 2000 milímetros por año. Son sistemas muy áridos, donde llueve solamente en el verano. Entonces, toda el agua dulce de estos ecosistemas depende de un sistema, de un ciclo hidrológico muy particular que funciona con un equilibrio muy, muy sensible en unas cuencas endorreicas, que son las características de las cuencas de la Puna, que funcionan como una batea, como una bacha cerrada. No tienen descarga al mar. Entonces, el ciclo del agua ocurre desde las precipitaciones que caen en los cerros, lluvia o nieve, y eso infiltra y va cayendo por quebradas y por la tierra, infiltrando subterráneamente, hasta que decanta en la parte baja de la cuenca, que es donde generalmente se pueden encontrar los salares o lagos y lagunas. Y de ahí la descarga del sistema es por evaporación. Simplemente el agua se evapora.
Esto hace que sea un sistema hidrológicamente de balance negativo, es decir, siempre sale más agua que la que entra, aproximadamente. Y esta cuestión que suena así extraña, pero que es muy maravillosa, ha permitido que se formen, en principio, todos estos recursos o reservas de minerales en las cuencas, en los salares. Entonces todos esos minerales que van escurriendo junto con el agua desde los cerros se van recolectando en estas bases de las bateas y se confinan ahí en procesos lentísimos. Son de miles a millones de años. No se conoce en muchos casos la edad de ese agua, que los geólogos le llaman vulgarmente agua fósil, porque está confinada ahí y ha llevado miles y millones de años de formarse. Y si se vuelven a acumular, el proceso es tan lento que el nivel o el ritmo al que lo estamos extrayendo o que se lo va a extraer va a ser muy superior a la posibilidad de que eso se recargue. Además, en todo ese ciclo hidrológico del agua, más allá de acumularse, al pasar por todos estos aluviones y demás, antes de infiltrar, es donde se acerca a la superficie. En algunos sitios donde la topografía lo permite, ese agua subterránea se acerca a la superficie y junto con la posibilidad de que haya en algunos pequeños sitios acumulación de sedimentos, empiezan a crecer unas plantas muy particulares, muy únicas, que es a lo que me dedico a estudiar. Yo todo lo que estoy diciendo está basado en esas plantas. Que por el crecimiento, la forma particular de crecimiento que tienen, funcionan haciendo como una esponja, reteniendo en esos sitios el agua. Entonces, esos sitios, que son esas manchitas verdes que van a ver en las fotos, son los únicos sitios en la Puna donde hay acceso al agua dulce disponible superficialmente. Esos sitios, que son los que yo estudio, ocupan aproximadamente el 1% de la superficie de toda la ecorregión de la Puna. O sea, de 15 millones de hectáreas, el 1% es vegas, es agua dulce, es forraje para el ganado, para la vida silvestre, etc. Entonces, toda la ecorregión y toda la vida en esta gran ecorregión depende de esos sistemas. Y como a través de ese ciclo hidrológico que les acabo de resumir muy detalladamente, si hay algún geólogo en la sala, discúlpenme, a través de ese ciclo hidrológico mantiene a estos sistemas. Y están interconectados todos estos tipos de humedales a los que llamamos las vegas, los ríos, que en general son transitorios porque infiltran muy rápidamente, los salares y lagunas y lagos someros que hay en la Puna, están interconectados entre sí a través de ese ciclo hidrológico que les acabo de resumir. Entonces, cuando actuamos o impactamos en uno de los puntos de ese sistema, estamos vulnerando el equilibrio, que es sumamente sensible, porque, bueno, no sé si lo podemos imaginar, pero la poca agua que hay está circulando muy lentamente a través de este sistema. Entonces, bueno, básicamente lo que hace la extracción de litio es perforar el salar, hacer pozos de extracción de esa salmuera que está confinada en ese núcleo del salar. Esa salmuera se extrae de superficie, se aprovecha las condiciones naturales del lugar, que es una alta evapotranspiración, una alta radiación UV que hace que la evaporación sea muy rápida. Se deja esa salmuera en estos piletones y se la deja simplemente evaporar. Ahí decantan todas estas sales, que luego por un proceso químico de electrólisis se separa el litio del resto de las sales. Entonces el
el impacto que tememos que tienen o que pueden tener este procedimiento es el cambio en este balance hídrico, modificando las presiones del sistema, haciendo que el agua de la napa pierda los niveles naturales que tiene, y entonces afecta no solamente a las profundidades y a la dinámica del salar, sino a todos los humedales asociados alrededor, que son estos sistemas de los cuales depende toda la vida que hay en la región, humana y silvestre. Entonces, bueno, esa es un poco la dinámica natural del ecosistema y probablemente los impactos que tememos. En Argentina no los tenemos medidos por el poco desarrollo de la actividad que ha tenido todavía en la región, pero son todos impactos que, por ejemplo, en regiones como Chile ya están mostrados y ya están pagando estos costos ambientales de romper este sistema, esta dinámica tan sensible. Entonces, un poco, bueno, a lo que para sumar al debate de hoy, un poco lo que nosotros planteamos desde nuestro trabajo, desde el Foro de Especialistas de Litio, es que esta producción está afectando ambientalmente, socialmente a las comunidades, y viene de promovida o fortalecida desde este proceso de transición energética, que es un proceso global, en donde estamos buscando pasar de la matriz basada en combustibles fósiles a una matriz basada en agua fósil, básicamente, y proveniente de estas regiones que probablemente son las menos responsables del proceso global de cambio climático, que es el que estamos tratando de cambiar o combatir a través de todo este movimiento. Entonces, un poco el llamado es a revisar las formas en las que estamos llevando adelante este proceso desde las políticas públicas, como decía Santiago, y la propuesta es principalmente empezar a incluir realmente a las comunidades que habitan el territorio, que son avasalladas, que no se consideran o se manipulan en estos procesos de participación comunitaria que no son muy transparentes, y a partir de ahí, solamente en los sitios donde las comunidades den licencia social para el desarrollo de la minería, revisar la forma en la que estamos llevando a cabo esta actividad en el país, por un lado, reglamentar la forma en la que estamos llevando a cabo, que tiene muchas falencias, y también de alguna manera creo que a largo plazo o a otras escalas también deberíamos empezar a revisar el modelo de desarrollo general que tenemos como humanidad, porque seguimos buscando formas de producción más sustentables o más responsables ambientalmente, pero no buscamos cambiar las causas reales que nos han llevado a este tipo de extractivismo. Siempre queremos un poco más del ambiente. Entonces, bueno, creo que también hay que empezar a revisar este tipo de modelo que estamos llevando a cabo. No sé hasta dónde puedo seguir. No, porque no sé qué parte quieren por ahí que profundicemos. Por ahí hagamos la parte social. Hacemos un ping-pong. Dale, vamos. Hola, ahí está. Bueno, me parece muy importante que estemos acá charlando sobre una problemática que no solamente es problemática para analizar, sino que en este momento están llevando adelante distintas luchas, como la que llevamos adelante en Jujuy, y creo que es muy importante poder transmitir esa experiencia porque efectivamente hacia las tareas preparatorias, hacia la discusión política en este momento, hacia disputar no solamente las ideas y qué planteos y qué salidas se dan, que es un debate
debate que seguramente está atravesando en la Universidad Nacional de Córdoba, en las distintas facultades. Allá en Jujuy, obviamente, es algo que está atravesando en este momento el qué hacer ante el saqueo del litio, y no es menor lo que recién decía acá Santi o Andrea, porque efectivamente hay un consenso extractivista y hay un plan que lleva adelante, o donde hay un acuerdo desde Massa hasta Milei, que más allá que no gobernó, ya lo está planteando, de saquear nuestros territorios, saquear los bienes comunes y que hagan de estos territorios que se están mostrando zonas de sacrificio. Entonces, es el norte con el litio, pero es en el sur con el fracking, bueno, son los mares, es el offshore, es el agronegocio. Efectivamente, hay un plan de profundización de esa matriz extractivista, de ese saqueo, que no solamente es económico, sino también que es ambiental. Y eso es lo que nosotros queremos intercambiar en esta charla, que me parece muy interesante. Y creo que también me parece algo importante para tomar de lo que dice Andrea, de que en nombre de la transición energética, porque efectivamente hay una crisis climática a nivel global, pero que en nombre de la transición energética, sectores empresariales que son multinacionales, que están vinculadas a potencias imperialistas, están haciendo de esto un nuevo negocio, que es el negocio verde, ¿sí? Que es el negocio de poder generar más mercancías, por ejemplo, en la industria automotriz, para hacer autos para, no sé, para los que puedan comprar en Europa o los que puedan comprar en Estados Unidos. Y es parte de ese negocio también, o de esa matriz de generar mercancías, que hace que si yo me compro un celular, esto lo tengo que descartar en 3 o 4 años, porque efectivamente todo se piensa y todo se produce para generar ganancias, para que se descarte y tengas nuevamente que comprar. Entonces, efectivamente, cuando hablamos de saqueo de litio, estamos hablando de eso. Y yo lo que quería transmitir también es que ¿qué tiene que ver la lucha del pueblo jujeño con el saqueo de litio, o con el extractivismo, o con los bienes comunes naturales, como recién mencionaron? Y me parece que tiene que ver todo, por eso creo que es muy importante transmitirlo, porque la lucha del pueblo jujeño, lo habrán visto seguramente en imágenes, en videos, hicieron acciones acá, seguramente varios de los que están presentes fueron parte de las acciones de solidaridad que nos parecieron muy importantes, porque hubo solidaridad en todo el mundo, de un pueblo jujeño que salió a las calles, que efectivamente muestra que ante los saqueadores, ante los gobiernos ajustadores, ante los gobiernos autoritarios, no todo es derecha, no todo es resignación, no todo es quedarse en la casa, sino que efectivamente esa experiencia es una experiencia muy importante de un pueblo que está de pie, que ha perdido el miedo y que efectivamente ha cuestionado esta matriz productivista, ha cuestionado esta matriz extractivista, y efectivamente ha puesto sobre la mesa de que ojo, que no vamos a permitir que nos saqueen los bienes comunes naturales. Ahora, como parte de esta experiencia, yo por ahí charlando incluso con Santi, con Noé más temprano, sí quería comentar o transmitir que en Jujuy hace 8 años que viene gobernando Gerardo Morales, que es parte de una coalición con el peronismo. Incluso su vicegobernador fue puesto por Sergio Massa, porque Sergio Massa fue el candidato de Gerardo Morales en el 2015 a presidente, y esa coalición que vino gobernando la provincia de Jujuy fue una coalición que gobernó con mucho autoritarismo. O sea, nosotros decimos un régimen policíaco que venimos cuestionando, porque efectivamente en todos los años que nosotros vivimos allá, efectivamente se cercenaron las libertades democráticas. O sea, para que tengan una dimensión, ¿no? Desde presos políticos o presas políticas hasta causas a sindicalistas, a sindicatos, despidos arbitrarios. Bueno, yo también fui despedida en el marco de todo eso, situaciones de abuso, de desalojo a las comunidades indígenas, de ataques a la docencia, a la salud, de un código contravencional, que yo creo que acá también lo tienen, donde efectivamente cada cosa que
que se hacía en las calles, la única respuesta es la multa, la sanción, entre otras cosas. Yo creo que se lo quiero tirar porque efectivamente es para poder entender que después de 8 años, si bien habían luchas sectoriales en Jujuy, que efectivamente, de hecho, nosotros fuimos partes, incluso hablamos hoy de las mujeres, el movimiento de mujeres fue parte de esas peleas importantes en este régimen policíaco, cada vez que salíamos a las calles o a cortar las rutas por casos de femicidio, por ejemplo. Pero digo, fueron luchas sectoriales en todos estos años. Y lo nuevo del proceso jujeño es que efectivamente lo que se dio ante esta reforma de la Constitución provincial es que posibilitó que esas luchas sectoriales empiecen a confluir. Se empezó a vivir diríamos, un nuevo momento donde la docencia, un sector feminizado, ganó y rompió las calles, donde efectivamente contagió y conmovió a otros sectores que hicieron que también se vayan sumando en solidaridad a esas docentes, a esas trabajadoras, y que a la par de una lucha salarial se dé una coyuntura donde se estaba llevando adelante esta reforma de la Constitución, que fue brutal, porque lo hicieron en tiempo express, duró 16 días, para que tengan una idea, una reforma que incluso en su ley decía que podía llegar a durar 3 meses. Nosotros, como convencionales constituyentes del Frente de Izquierda y del PTS, opinamos que jugamos una labor muy importante. Previamente lo venimos denunciando desde el año pasado, cuando se votó esta ley, cuando fue la campaña en mayo de elecciones provinciales, denunciamos. Yo fui candidata a convencional constituyente y nuestra propaganda en ese momento era: ojo, se viene esto, y nosotros, si ustedes nos apoyan, es para decir no a la reforma. Eso lo dijimos en mayo, eso lo dijimos en abril. Y efectivamente, cuando se dio el proceso de la reforma, fuimos los únicos quienes desde el primer momento dijimos: esto no se puede aceptar. Nosotros estamos acá para denunciar el carácter no solamente antidemocrático de la reforma, sino donde efectivamente esa nueva Constitución profundizaba el saqueo de los bienes comunes naturales y daba más garantías a los sectores empresariales para que puedan invertir en este negocio verde, ¿no? En el saqueo de litio y en otros negocios verdes, como el negocio de las energías renovables, ¿no? Entonces, creo que fue clave, porque en ese sentido pudimos articular con distintos sectores sindicales, sociales, de derechos humanos, incluso con las comunidades indígenas, a las que pudimos incluso, nosotros nos recontrapeleamos, no sé si vieron en las redes sociales, pero ni siquiera transmitían las sesiones de la convención. Entonces nosotros agarrábamos el celular y filmábamos a quienes estaban invitados, porque eran los empresarios de las multinacionales, del litio y demás, o Ledesma, que estaban ahí. Entonces ellos, los que estaban pidiendo, eran más garantías en esa nueva Constitución. Y los únicos que levantábamos la voz para decir: no, señor, acá ustedes están saqueando, van a ir por el agua, van a ir por los territorios de las comunidades, van a ir por los derechos de los trabajadores, las trabajadoras o las mujeres, fuimos nosotros. Y eso posibilitó incluso que otros sectores, como las comunidades indígenas, que la recontrapeleamos, ahí en una comisión donde yo estaba, de que estén presentes y le digan: no, señores y señoras, acá no, con nosotros no. Nosotros queremos que se garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada. Tenemos opiniones en relación a esta situación. Ya vienen denunciando situaciones abusivas y de planes de las empresas, de las multinacionales y del gobierno para avanzar. Entonces, quiero dar estos detalles porque para nosotros ya es como que es muy sabido, pero sé que ustedes quizás no lo conocen de lleno, pero es parte también para que puedan por lo menos tener más elementos de por qué se dio después esa confluencia con mucha fuerza en las calles, y se unieron distintos sectores, y al calor de eso, ¿no? De ese arriba a los salarios, que empezó a hacerse arriba a los salarios bajo la reforma, después, en pocos días, porque fue una dinámica bastante rápida, diríamos, como acontecimiento, empezó a transformarse en arriba los derechos, abajo la reforma, arriba las huipalas, abajo la reforma, y de peleas que
que al principio eran sindicales o sectoriales, como yo le mencioné, se transformó en una lucha política donde no solamente se cuestionaba la reforma de la nueva constitución provincial, impulsada por el oficialismo de Morales, Cambia Jujuy y el PJ, que avaló desde el primer momento, sino que se empezó a cuestionar a un régimen político, a este régimen policíaco, a este régimen de sociedad de la UCR y del PJ, que ya se lo conocen en Jujuy, que gobiernan como socios, que hacen sus negocios, que siempre están entongados en cada negocio que se impulsan y que garantizan que avancen las multinacionales mineras en los territorios. Entonces, creo que es muy importante por lo menos este elemento de que tiene que ver la reforma de la Constitución con el saqueo del litio o de los bienes comunes que estoy mencionando. Otro aspecto que yo quería comentar, hasta ahora vamos bien. Bien, ustedes me dicen cualquier cosa. Bueno, que en el marco de ese proceso hay dos aspectos que quiero como comentar de esta lucha política que se dio en Jujuy en pocos tiempos. Primero que la docencia y sectores de trabajadores ganaron las calles de toda la provincia de forma masiva, hubo paros por tiempo indeterminado, sobre todo del sector de la docencia, y cuando ese proceso pegó un salto fue porque efectivamente las comunidades que se aglutinaron y se definieron para llevar adelante el tercer Malón de la Paz, que fue un hecho no menor porque tiene historia de reclamo territorial por las tierras de las comunidades indígenas del norte de Jujuy y de Salta, empezaron a confluir y en esa confluencia empezaron a utilizar métodos que radicalizaron ese proceso que se estaba llevando adelante en la provincia de Jujuy. Entonces, a los paros masivos y las movilizaciones masivas y las marchas de antorchas que circulaban por todos lados, donde se sumaban jóvenes, estudiantes, trabajadores de distintos sectores, bueno, ahí mencionó Santi incluso mineros, entre otros sectores. Bueno, las comunidades indígenas, cuando se aprueba la reforma a espalda de todo el pueblo jujeño, entre gallos y medianoche, mientras todos estábamos movilizados, generó tanta indignación, tanta bronca, que creo que va a quedar en la memoria colectiva de nuestra historia allá en Jujuy. Bueno, definieron radicalizar sus métodos y fueron a un lugar que es un lugar que tiene mucha historia y es simbólico, que es Purmamarca, la intersección de dos rutas nacionales, donde empezaron a cortar esa ruta como forma de protesta, ¿no? Entonces se aglutinaron las distintas comunidades y ante ese corte, que duró, para que tengan una idea, por lo menos 2 meses, bueno, cortaron esa ruta y comenzó la represión, ¿no? Y fue una de las represiones brutales la de Purmamarca, que circuló por muchos lados, donde efectivamente, para que tengan en cuenta la magnitud de este gobierno represor, que disparaban a los ojos, incluso hay jóvenes que perdieron los ojos. Bueno, ahí es donde a mí también me reprimen, porque estaba yo ahí presente con mis compañeros, siendo parte de esa pelea, dándole la mano a las hermanas y a los hermanos de las comunidades indígenas, y empiezan las detenciones, y eso hace de que de un solo corte o 2 cortes haya más de 20 cortes en la provincia de Jujuy. Entonces, traigo esa imagen por ahí a colación, porque efectivamente la situación y las condiciones que se veían de ese proceso de lucha efectivamente mostraba de que había predisposición, de que no había miedo, de que todos querían confluir, todos querían luchar, todos querían tirar la reforma, se cuestionaban al régimen político, a los responsables políticos de la misma, y efectivamente estaban las condiciones para tirarla abajo. Entonces, además de lo represivo, que eso seguramente lo vieron y fue brutal, yo no quiero como acentuarme ahí, sí quiero dar cuenta que de ese proceso, donde se cuestionaba el saqueo del litio, de los bienes comunes, había condiciones para tirar abajo la reforma, y que efectivamente, si no se tiró esa reforma, que hubiese implicado que caiga el gobierno de Gerardo Morales, es porque no haya predisposición de luchar de todos estos sectores que estaban en las calles en toda la provincia, sino porque efectivamente el rol que jugaron las direcciones de las centrales sindicales, de la CTA, de la CGT, dirigidas por el peronismo, bueno, jugaron ahí, diríamos, no el rol que le estábamos exigiendo en las calles, porque ya se planteaba paro general hasta que caiga la reforma, sino que efectivamente
efectivamente dejaron pasar esos días convulsivos de predisposición a luchar, y el proceso, en vez de dar un salto, diríamos el salto final o el toque final, empezó después a retroceder, porque todo lo que no se construye, no se aprovecha en el momento más álgido de ese proceso de lucha, bueno, empieza a quedar o a debilitarse, ¿no? Entonces, nosotros veníamos planteando al calor de esos hechos que era necesaria la unidad, la coordinación, que se pueda llevar adelante una asamblea provincial de todos los sectores que estaban luchando para poder definir, profundizar ese plan de lucha que se estaba llevando adelante, y efectivamente no lo tomaron por una decisión política las centrales sindicales, y esas peleas empezaron a quedar como más aisladas. Bueno, la docencia, por lo menos un sector levanta el paro, otro sector de la docencia sigue peleando, pero ya más en soledad, y las comunidades siguen peleando y resistiendo, como lo siguen haciendo hasta ahora, pero más en soledad en los territorios o en los cortes, y un proceso que comenzó a retroceder y a desviarse hasta llegar al momento de ahora, donde efectivamente quedan esas resistencias, pero opinábamos nosotros que queda un aprendizaje importante. La reforma no se tiró abajo, ¿sí? Pero sí nosotros opinamos que en todo este proceso se deslegitimó esa nueva constitución aprobada, porque efectivamente, imagínense una constitución que prohíbe los cortes de ruta, sin embargo había más de 20 y siguen habiendo, entre otras cosas. Entonces creemos que es parte de esa pelea que se llevó adelante, y además, por ejemplo, la docencia como sector, al calor de ese proceso que peleó todo el pueblo jujeño, conquistó un aumento salarial que no se lo iba a dar Gerardo Morales ni el gobierno provincial, y efectivamente conquistó un aumento salarial muy importante, que ahora se lo está comiendo la devaluación, o la inflación, mejor dicho, porque efectivamente al no tener una cláusula gatillo, eso se lo está comiendo, o se lo están ajustando o quitando de otras maneras. Pero ese proceso incluso de lucha contra la reforma hizo que el gobierno de Gerardo Morales haya tenido que retroceder en muchos artículos. Y uno de esos artículos que tuvo que retroceder eran artículos que precisamente hablaban de los derechos territoriales de las comunidades indígenas, y que estaban asociados a permitir una mayor injerencia de las multinacionales de las empresas, y que las comunidades indígenas, por lo menos legalmente, estén en condiciones más desfavorables de lo que están ahora en la actualidad. Eso yo lo marco como para tener en cuenta ese proceso. Unas cosas para terminar, porque no sé cómo vamos de tiempo. Vamos bien. Que a nosotros nos parece que hay aspectos muy importantes para tener en cuenta de este proceso, para retomar de esta enorme experiencia. Primero, el consenso extractivista. Lo dijo Santi al inicio de esta charla. No sé si a ustedes les generó eso, pero fue recontra indignante ver a Sergio Massa diciéndole querido amigo a Gerardo Morales, sonrisita, aplauso, un mensaje brutal para todo el pueblo jujeño que ha peleado en las calles en Jujuy, porque efectivamente, de alguna manera, no sé, por lo menos es una opinión muy personal, ha tocado algo de expectativas que tenían muchas de esas personas, de que no era lo mismo el gobierno provincial que el gobierno nacional, más allá que nosotros como que veníamos planteando quién es Sergio Massa, pero efectivamente cuando ves de nuevo que en tu cara te están diciendo querido amigo, e incluso lo invita a ser parte de su gobierno, bueno, es un mensaje más que claro. Y es el mensaje del consenso extractivista, que es lo que hace también esta charla, por eso yo lo traigo acá también a colación. Entonces, me parece que eso no es menor como para identificar responsables políticos de toda esta situación que estamos viviendo. Y ni hablar cuando vemos que, por ejemplo, no solamente Gerardo Morales, el año pasado, cuando había viajado con gobernadores del Norte Grande, viajan a Washington con Guado de Pedro, desde Washington dicen, señores, no se aprueba la ley de humedales cuando se estaba tratando en el Congreso. Bueno, también es otra señal, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que prima, no? Priman los derechos de los trabajadores, de las comunidades indígenas, de resguardar los bienes comunes, el agua, o está primando ese consenso extractivista. Ese me parece que es otro ejemplo más. Y otro ejemplo más que yo trataría de traer también para pensar lo provincial y lo nacional y los vínculos con las potencias imperialistas es, la foto reciente de
Javier Milei con el embajador Stanley, no sé si lo vieron, muy sonriente en la foto con la bandera yanqui, bueno, obviamente la foto de Sergio Massa con el mismo embajador Stanley, y bueno, y nuestra compañera Miriam Bregman, que recibió la invitación del embajador Stanley diciéndole, no señores, nosotros ni un tantito así con el imperialismo, ¿no? Entonces, ¿y qué tiene que ver con el imperialismo? Con el saqueo del litio y los bienes comunes, tiene que ver todo, porque creo que lo dije al inicio, ¿no? Hay un interés geopolítico por el litio, no solamente en la provincia de Jujuy, sino en todo el triángulo del litio, Argentina, Bolivia y Chile, porque efectivamente no es que ven, diríamos, bienes comunes, sino que ven ahí un mineral para extraer y hacer negocios verdes, diríamos, ¿no? Entonces creo que es muy interesante para poder ir hilvanando, porque puede ser una reforma de la Constitución, puede ser otro tipo de leyes, no importa cómo, pero lo que claramente está acá en cuestión es esta matriz extractivista que estamos discutiendo y que nos parece muy importante que podamos cuestionarla y que incluso podamos pensar que ante nuevos ataques que no van a incluir a todos en todas partes de donde estemos, efectivamente tenemos que prepararnos, tenemos que organizarnos, tiene que ser un tema de discusión, como recién le decía al inicio, ¿no? En estas facultades, en todos los espacios de qué es lo que está sucediendo, y efectivamente tenemos que tomar partido porque es lo que decimos, ¿no? No hay planeta B, que son nuestras condiciones de vida, que están destruyendo los territorios, están destruyendo y usando de forma irracional el agua, que a la vez o a la par que avanzan con eso, hay cada vez más pobreza, porque esos lugares o las fotos que están pasando, bueno, diríamos que son los lugares más pobres de la provincia de Jujuy. Entonces, ¿de qué desarrollo se están hablando si efectivamente están saqueando todo? Hacen negocios redondos, saquean, evaden, tienen todo un marco regulatorio y legislativo para poder acrecentar sus ganancias, si las personas que viven ahí ni siquiera, para que tengan una idea, o sea, ni siquiera tienen luz todo el día, luz eléctrica. Vos vas a Susques, o yo el otro día estuve en los lugares donde saquean el litio, y no hay señal de teléfono, no tenés wifi, no hay cloaca, están haciendo un gasoducto, no tienen gas, toman agua con arsénico, o sea, ¿qué hay que aceptar y naturalizar esta vida? O sea, la vida de esas personas como si fuesen algo que está bien y que trayendo a colación estas discusiones de que hay, ¿no? De que podemos estar peor. Bueno, hay que naturalizar esa situación para decir, bueno, no, mantengámonos como estemos porque lo que se viene es mucho peor, o tenemos que problematizar que nosotros podemos aspirar a una vida mejor, y no solamente aspirar a una vida mejor, sino pensar que podemos, diríamos, planificar la producción, que podemos pensar y definir de forma racional, cuidando el ambiente, cuidando el agua, desarrollando técnicas que sean amigables con el ambiente, de poder definir cómo puedo utilizar el litio según determinados fines sociales y que pueda definirse democráticamente. Bueno, yo para terminar sí quiero como plantear que de todo ese proceso de la reforma, de arriba de las huipalas, abajo de la reforma, creemos que es importante empezar a llenarlo de contenido, porque lo que hay que problematizar acá es que el litio no puede estar hoy por hoy en manos de las potencias imperialistas, del sector privado, sino que efectivamente hay algo concreto a discutir, que son medidas soberanas, y que el litio no puede estar en manos de ellos, sino que tiene que estar en manos de los trabajadores, que tienen que estar en manos de las comunidades, que las comunidades que viven en esos territorios tienen el derecho a poder no solamente informarse, ser consultadas, a poder definir efectivamente si están de acuerdo o no y de qué manera, y que efectivamente, y con esta pregunta cierro, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si el pueblo jujeño hubiese tirado la reforma y por ende hubiese caído el gobierno de Morales? ¿Quién gobernaba? Bueno, nosotros ahí decimos que o opinamos o luchamos, o nuestros fines también es pelear por un gobierno de trabajadores, de las comunidades, de los sectores populares, donde efectivamente terminemos con esta provincia rica con trabajadores pobres y pensemos que podemos construir una sociedad
primeramente racional y que podamos discutir qué hacer con los bienes comunes, cuidarlos y pensar que efectivamente podemos organizar, planificar la sociedad de una manera que dé respuesta a las necesidades sociales y no como ahora, ¿no? Que están saqueando todo, que están empobreciendo todo y que lo único que están discutiendo es cómo nos van a ajustar más, cómo nos van a ajustar la soga al cuello y no otra salida, que es la salida que planteamos desde el PTS en el Frente de Izquierda. Así que bueno, con eso ya termino y bueno, cualquier cosa vamos intercambiando. Hola, hola. Vamos a abrir ronda de preguntas, así esto es más dinámico y no hablamos nosotros solos. Así que cualquiera que quiera hacer una pregunta, avisa. ¿Acá puede ser? Bueno, yo soy estudiante de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Estudio... A ver, si no sé qué escucha. Sí, buenas noches, ya sería. Yo soy estudiante de la Facultad de Filosofía y Humanidades, estudio la licenciatura en Ciencia de la Educación, estoy en segundo año. Bueno, hoy estaba haciendo el trabajo de Historia Social y de la Educación, y eso me quitó tiempo para verificar bien la información, pero con respecto a esto del calentamiento global, vi en internet una información que dice... no me lo tomen a mal, ¿no? Hace 50 millones de años, o no sé, 50.000 millones de años y 10.000 millones de años, no me acuerdo el nombre de los periodos, hubo calentamiento global, ¿no? Entonces, me parece que habría que, pensar esto de la cuestión del calentamiento global, que ya sucedió en otros tiempos, que no es algo nuevo. Yo creo que me parece que presta el debate. Y por otro lado, con respecto a, estoy de acuerdo con esto que hablamos, de lo que ustedes plantean, de el extractivismo, de que si es patrimonio nacional hay que debatir sobre la propiedad privada, a quién pertenecen esos recursos, y lo cierto es que a empresas extranjeras se llevan estos recursos, o sea, los políticos acuerdan con ellos, reciben plata por debajo de la mesa, no respetan la ley y para mí habría que cobrarle altos impuestos o sacarlos, o no sé, o ver a quién pertenece eso, debatir sobre a quién le pertenece ese recurso y de ahí pensar qué impuestos le cobramos, ¿no? Porque estoy de acuerdo con el problema económico que ustedes plantean, pero no estoy tan de acuerdo con la parte ambiental, porque hay muchas cosas que se dicen, digamos, con respecto a eso. Entonces, bueno, eso es lo que quería más o menos plantear, ¿no? Y bueno, tampoco me gusta Gerardo Morales, que no me gusta, me parece un señor feudal, por eso que está hace 8 años ahí y tiene 40 familiares en el Estado, así que, bueno, eso quería decir. Bueno, con respecto a lo del cambio climático, supongo que me toca. Sí, un poco lo que estás diciendo vos es real. A veces pensamos, de hecho, o hoy dije que esta región es sumamente árida. En tiempos geológicos el clima ha ido variando y también tiene muchas fluctuaciones en el tiempo a escalas temporales que nosotros ni imaginamos. Entonces lo que hoy conocemos de una forma ha sido muy distinto en el pasado. De hecho, esta región tan árida hoy en día ha sido muy húmeda antes y de ahí vienen todos los conos aluviales que se acercan al salar, que son inmensos. Vos ves de dónde salió todo esto. Viene de épocas geológicas donde el clima era muy distinto y permitió todos esos procesos que les contaba al principio de una forma con más agua y más rápido. El clima va cambiando de una forma natural también. Entonces, sí, antes el clima era distinto. El tema con el cambio climático, el proceso que estamos viviendo actualmente, es que es un proceso antrópico. Lo hemos generado nosotros y a escalas temporales rapidísimas. Entonces, la naturaleza no puede responder a la velocidad a la que estamos cambiando el sistema. Y eso es lo que afecta a todo en realidad. Incluyendo este lugar. Entonces, además de todo lo que yo decía, de todos estos impactos que puede ocasionar la producción de litio y cambiar estas dinámicas hídricas, además, que no lo mencioné, gracias por mencionarlo, hay que contextualizar lo que estamos adentro de un contexto de cambio climático. Es decir, están extrayendo y evaporando agua que además está siendo cada vez menos. Y eso sí está estudiado, está mostrado. La tendencia es a que esta zona sea más árida todavía, con temperaturas más altas que las que están siendo ahora,
a ritmos muy acelerados. Es decir, en los últimos 30 años estos cambios han sido mucho más rápidos que en la historia geológica o a otras escalas. Entonces, sí, ambientalmente todo es más grave, incluso para las mismas empresas, porque ellos están haciendo cálculos de sus producciones con el clima, con datos climatológicos actuales, y está cambiando tan rápido que incluso sus cálculos van a ser complicados o se van a complejizar prontamente. Entonces sí, gracias por mencionarlo, además de toda la cuestión y todos los impactos que implica esta actividad en esta región. Además está en un contexto de cambio climático, que es antrópico. Esa es la diferencia con lo que vos mencionabas de lo histórico, la velocidad. Y no me acuerdo qué... no me acuerdo bien la pregunta. No, porque decía de las medidas soberanas, ¿no? Sí, yo lo dije recién, pero igual capaz que lo digo más concreto. Nosotros planteamos, por ejemplo, que ante ese código minero y esas leyes menemistas que reivindica Javier Milei, por ejemplo, que no puede estar en manos del sector privado, ¿no? Ni el litio, ni los minerales, ni los bienes comunes naturales. Entonces, ante ese planteo, nuestra propuesta es una estatización integral bajo control de los trabajadores y las comunidades indígenas para que puedan definir, cuidando el agua y los territorios, qué hacer con el mismo, ¿no? En el marco de una transición energética. Entonces, nosotros opinamos que eso es una medida soberana, que no podemos seguir arrodillados al imperialismo que nos está saqueando todo y que es necesario. Y que por ende también planteamos que hay que anular ese código minero, esas leyes menemistas, que es la estructura legal y jurídica, además de las que se van haciendo a nivel provincial, que legitiman el saqueo. Entonces, es imposible pensar de otra manera si sigue esa estructura. Voy a abrir polémica. Hay otros sectores políticos que no plantean eso. Por ejemplo, el sector de Grabois, que lo que plantea, que como mucho podría haber una empresa mixta como YPF, donde la Argentina tenga el 51% y el resto de las empresas tenga el 49%, y hasta ahí nomás. No cuestiona la matriz extractivista y productivista, que es lo que desarrolló Andrea, ¿no? Que nosotros opinamos que de ninguna manera podemos dejar que sigan destruyendo territorio, los bienes comunes y demás. Entonces, efectivamente, ahí hay una discusión. Yo traigo a colación que YPF, hoy por hoy, está metido en el negocio del litio, ¿no? YPF Litio en Catamarca está avanzando con proyectos de extracción del litio y en La Plata, ustedes capaz que están estudiando, les interesa, están haciendo una planta piloto de prueba de baterías de litio. Ahora, esos son como pruebas, pero en ningún momento están discutiendo de que siguen profundizando las alianzas con estas empresas, como recién decía Santi, ¿no? Está metida Liven, está metida Alkem, que ahora se fusionaron, o sea que hay una sola empresa que tiene casi un monopolio acá en la Argentina, que está teniendo todo tipo de garantías. Y hay algo más, bueno, no me acuerdo qué, pero sí, no sé si... Sí, eso nada más. Pasen ese. Prendele el cosito. Ah, sí. Bueno, sobre eso mismo que estaban hablando, quería preguntar, como a mí me parece muy bien lo que venían diciendo, como totalmente superador el pensar que se puedan estatizar, digamos, los bienes naturales y que estén bajo control de las comunidades. Quería preguntar si hay como ejemplos en otros lugares o históricos de los que se pueda tomar referencia para pensar eso. También con una amiga el otro día estábamos discutiendo sobre el caso de Bolivia y ella me decía que, bueno, esto de que en Bolivia sí se aplicaba, por ejemplo, la estatización y nada, eso, quería preguntar si era así, de qué forma se llevaba a cabo. Y después también... Bueno, todas las preguntas. Aprovecho, no voy a pedir el micrófono 2 veces así. Nada, también preguntar si es posible usar el bien del litio de alguna forma que no sea destructiva para el medio ambiente. O sea, digo, desde ya que si lo resolvieran las comunidades y quienes están interiorizados en el tema, quienes lo estudian, bueno, nada, será la mejor forma, pero para profundizar también quería preguntar eso.
Bueno, sobre otras formas de manejo del litio, sí, tal cual, tanto Chile como Bolivia tienen distintas formas de manejar el recurso. Ninguno es en manos de las comunidades habitantes de los territorios, sino del Estado, en el caso de Bolivia, y Chile tiene como una normativa fiscal retraen mucho más retenciones que Argentina. Ese escenario regional ha dejado que Argentina sea el paraíso de las empresas extractivistas, porque tienen el mejor escenario para la producción, con la inversión más baja, las menos tasas de impuestos, etcétera. Entonces, creo que no es menor el contexto regional en el que estamos para que tengamos este escenario. Actualmente, la última vez que chequeé la página del Ministerio, hay alrededor de 50 proyectos en distintas etapas de la producción en Argentina. O sea, el interés en estos últimos 5 años ha sido tan inmenso y justamente está mucho de la mano de esta diferencia en el escenario normativo que tenemos en Argentina con respecto a Bolivia y a Chile, básicamente. Entonces, eso por un lado. Y sí hay otras formas de producir, de extraer litio que no son tan impactantes al sistema como la que se usa actualmente, que se llama extracción directa. No hacen extracción de los pozos, sino que extraen solamente el mineral. Tiene algunos problemas para la escalación, no sé si está bien dicha la palabra, para escalarlo a grandes niveles de producción, y obviamente son un poco más caros. O sea, para las empresas tienen que hacer más inversión para usar esos sistemas. Entonces, por lo pronto, no se están aplicando aquí en Argentina. Pero sí hay formas de extraer con menos impacto, con menos consumo de agua, básicamente, que es el principal impacto. Tienen otros problemas, como es que no hay resuelto cómo manejar los residuos, los pasivos ambientales que quedan de esos sistemas y demás. Pero sí hay otras formas y se están desarrollando todo el tiempo tecnologías nuevas. Lo que tiene la producción de litio en salmuera, a diferencia, porque el litio es un recurso súper común en la Tierra, se extrae en China, en Australia y demás, que son los principales productores de litio, lo extraen de roca. Eso se hace con explosiones y demás, entonces es una minería mucho más impactante. La diferencia del litio en salmuera es que tiene este poco costo de inversión y el único costo ambiental es la evaporación del agua, pero bueno, en el lugar donde se da no es menor ese costo. Entonces esa es la diferencia con el sistema de producción de salmuera, que es muy barato para las empresas. Entonces cualquier tecnología nueva que les implique mayor inversión, bueno, son un poco reticentes a usarla por lo pronto. Pero sí hay otras formas menos impactantes. Sí. No, un par de datos más que me parece interesante. Que hay uno de los argumentos que dice, ¿no? Eso, ¿no? El litio para transición energética y que va a incidir en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. O para que tengan una idea, la proyección de la producción de automóviles eléctricos para el 2040 quieren pasar de 2 millones a 280 millones de autos. La incidencia que puede llegar a tener en la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero es del 1%. Entonces, díganme si efectivamente es real ese argumento que aportaría a esa transición energética con la producción en escala de automóviles eléctricos. Es un dato. Otro dato que me parece interesante, que me voy por las ramas, pero sí me parecía importante, que en Estados Unidos hay una huelga importante de trabajadores de la industria automotriz y hay un sector de trabajadores de la industria automotriz que son trabajadores remil precarizados con casi ningún tipo de derecho, que están
por ejemplo, que producen estos autos eléctricos, y donde se dio un debate muy importante que nos transmitían nuestros compañeros desde allá, desde Estados Unidos, donde efectivamente no solamente se estaba cuestionando las condiciones laborales, salariales de esos trabajadores, sino que efectivamente se estaba cuestionando también, diríamos, el daño ambiental que genera, diríamos, en estos lugares donde se extrae el litio, y donde incluso allá en Estados Unidos estaba habiendo como una confluencia de esos trabajadores con sectores ambientalistas que se estaban solidarizando con sus demandas. El empresario, los dueños de esas grandes automotrices, justificaba no dar la respuesta a sus demandas salariales y condiciones de trabajo diciendo de que no aportaría, o sea, si reconozco derechos, no puedo hacer la transición energética. Miren de perversos. Y efectivamente los sectores ambientalistas decían, no, dejen de chamullar, o sea, ustedes no quieren reconocer derechos porque son unos explotadores y no le interesa defender el ambiente, sino más bien le interesa todo lo contrario, hacer negocios. Y yo lo traigo a colación, y con esto termino porque no lo abordé, porque lo de Jujuy, pero incluso viéndolo más a nivel mundial, para nosotros es clave la alianza estratégica entre trabajadores que ocupan un lugar importante en la producción, ¿no? O sea, yo recién le estaba mencionando los trabajadores del sector automotriz. Si pensaría Jujuy, aunque sea en una mínima escala, los trabajadores de la minería, ¿no? O sea, este extractivismo es muy inicial, ¿no? Hay 2 proyectos, 3 proyectos en marcha. Quieren ir a 40. Yo no quiero que vaya a 40. Por eso peleo ahora. Pero a 40 de esta forma de ninguna manera. Pero digo que es clave pensar esa alianza estratégica entre los trabajadores que están en esos lugares claves de la producción con sectores sociales, movimiento ambientalista, los estudiantes, y en Jujuy, en los territorios donde están los pueblos originarios peleando por sus demandas históricas, ancestrales, que ningún gobierno de turno le dio respuesta. Bueno, es clave para nosotros pensar la alianza estratégica entre trabajadores y comunidades indígenas. En chiquitito es lo que se vio en el proceso de lucha contra la reforma. Bueno, nosotros queremos profundizar ese camino. Dimos un embate, pero lo queremos profundizar. Entonces, creo que ahí es clave porque Santi dijo, estuvieron trabajadores de la minería en el proceso de la reforma, pero el sindicato AOMA minero no llamó al paro. Y ahí había trabajadores obreros que son parte de las comunidades indígenas y que iban a las rutas no como obrero porque no había paro, sino que iban a las rutas como indígena, ¿no? Como parte de esa comunidad. Bueno, imagínense si no se hubiese potenciado, si efectivamente dentro de esas minas, de esos sectores fabriles, hubiesen avanzado en este paro, en confluencia y en este paro general que hubiese podido tirar abajo, ¿no? Lo traigo como ejemplos concretos, pero hace a las discusiones y a las tareas que tenemos por delante, que nosotros queremos construirla y bueno, invitamos obviamente a ser parte de la misma. ¿Dónde quedó el otro micrófono? Le voy a dar el micrófono. No le vamos a dar este, nos quedamos sin ninguno de nosotros, ¿no? No, subila. Ahí sí. Bueno, muchas gracias. Andrea, muchas gracias porque te acordé que habíamos preguntado, no entendíamos muy bien cómo era el tema del agua, y lo explicaste re bien. Sobre eso, una pregunta puntual de que hay una parte del proceso en que de la salmuera, que es agua salada, que está abajo y brota hacia arriba como agua dulce. Es como de ñoño, no sé, pero quiero saber... son las raíces, que hay un proceso en que filtra el agua hacia arriba y sale agua dulce, ¿no? Me imagino si serán las plantas. Eso por un lado. También quería un poco responder al compañero, me quiero sumar a la respuesta de que efectivamente hay una diferencia que ahora es antrópico, ¿no? Porque uno te puede llevar al fatalismo de decir, y si el clima cambia, siempre ha cambiado y siempre va a cambiar, ¿no? El tema es que hay un punto en que, y es medio cruel también, porque yo voy a hablar de la experiencia que uno vive. Yo estoy en un parque y no hace tanto calor que cuando estoy en una calle con puro concreto. O sea, es real, no hay que ser científico para darse cuenta de eso. Y yo estudio geografía, por ejemplo, y sí veo, cuando me tocan, no sé, esos mapas de
timelapse del año 89, 90, 91 hasta el 2020 de cómo se ha avanzado la deforestación del Chaco, de la Amazonía. Y uno dice, ¿y qué esperas que pase? O sea, obvio que te vaya a morir de calor como estos últimos veranos que me como semana entera sobre 40 grados. Y pensar de que no es lo mismo morirse de calor siendo pobre y morirse de calor siendo rico. O sea, yo quizás en un barrio en que no hay un centímetro de pasto y toda la familia compartiendo un ventilador que gira, a, no sé, estar en tu casa con un jardín, con una pileta, es distinto también. Entonces pensar de que, bueno, el clima puede estar cambiando y va a seguir cambiando, pero al día de hoy también es cierto que afecta distinto y hay gente, y ya estamos llegando a niveles de calor que es insalubre, o sea, que implica muerte también. Entonces pensarlo también de que hay que, o sea, que efectivamente es antrópico y se puede hacer algo. Vamos a hacer algo por ejemplo, parar la deforestación. Y por último, para la Nati, nada, de que imagino que es complejo también las comunidades. Yo entiendo que hay mucha resistencia, pero también me imagino que hay sectores ahí que siempre hay un discurso también cuando están estos planteos activistas, ¿no? de generar trabajo, que es una demanda resentida. O sea, yo creo que efectivamente los niveles de pobreza ahí son grandes, en la Puna sobre todo, o en los sectores rurales de la provincia. Nada, de tu experiencia, que entiendo que has trabajado ahí también, ¿qué tan real es eso de que, bueno, algo comentaste, ¿no? Pero de cuánta gente de las comunidades efectivamente accede a un trabajo de calidad desde que se empezó a instalar la minería del litio, o cómo se dan los conflictos entre las comunidades también, de que quizás mucha gente sí se compra el discurso de decir, no, bueno, pero esto es avance, es desarrollo, etcétera. Deben ser como conflictos reales que deben pasar quizás entre familiares, no sé, me imagino que no debe haber una oposición unívoca entre todos los sectores ahí. Bueno, eso. Bueno, empiezo con la respuesta ñoña. El sistema es, vos imagínate como una batea, una cosa. El agua viene de arriba hacia abajo y cuando va pasando por todas las montañas, básicamente desde toda la formación geológica que tienen todas esas montañas, va lavando y llevando distintos minerales. En algunos lugares donde se logra juntar un poco de suelo, la topografía lo permite, ahí es donde crecen estas plantas. Y el agua esa está un poco superficial, es agua dulce todavía, es agua de la nieve y de la lluvia. Y las plantas lo que hacen es formar estos cojines, estos almohadoncitos y simplemente mantienen que se quede agua ahí porque no sigue infiltrando. Entonces por eso esos sistemas funcionan como esponja y mantienen el agua en superficie y tienen agua durante todo el año. Ese agua infiltra y es todavía dulce y es la que después se va acumulando al fondo de esa batea, que es el núcleo de los salares, digamos. Entonces hay un punto entre esa agua salada que se fue acumulando durante años, miles y millones, y ese agua dulce que va bajando, y hay una zona ahí como de unión, pero que está siempre como en un cierto equilibrio químico, básicamente, que por cambios de química no se mezclan. El tema es que cuando empiezan a cambiar las presiones hidrodinámicas adentro del salar, va a hacer que ese agua que viene dulce siga hacia el núcleo del salar, empieza a diluir esas sales, modificando la dinámica del salar, y empieza a salinizarse a la vez, porque ese lugar de contacto empieza a ser más dinámico, empieza a salinizarse toda el agua dulce. Entonces, por ahí viene la parte. A la vez, por ahí hacer un hincapié por algo que dijo Nati. Todo este agua dulce de la Puna tiene, justamente por este ciclo, tiene muchas concentraciones de distintos minerales. Es rarísima. Cada uno de los ríos, de cada una de las vegas, si vos les haces los análisis químicos, son distintas. Entonces, hay muchos niveles de los que usamos estándares o protocolos de medición que se usan para clasificar las aguas como potables o no potables, qué sé yo, que las aguas de la Puna no califican como potables. Entonces, y eso, cuidado, porque muchas de las evaluaciones de impacto ambiental que yo reviso usan este argumento como diciendo, no estamos usando agua potable porque estas aguas tienen arsénico. Entonces, y las comunidades te dicen, pero nosotros hace miles de años tomamos este agua y las llamas toman este agua. Entonces, son
todo este sistema hace que ese agua está súper mineralizada, tiene valores muy raros y muy heterogéneos, de cuenca a cuenca, de río a río, de vega a vega. Entonces, bueno, cuidado con el uso de esos argumentos porque... ¿Se puede decir cuánto equivale lo que consume esa agua? Dije de tu trabajo de los años, para que tengan una idea, esto de que por día consume 5 veces la agua. No, yo no dije, no dije eso, pero no era yo. No sé de qué, pero bueno, el consumo de... ¿Cuál es el consumo de una empresa? Bueno, es que eso varía, porque el consumo de agua de una empresa depende justamente de sus niveles de producción que varían durante el año. Entonces, y el tema es que ese agua dulce que consumen lo usan para el proceso industrial, porque bueno, la explotación de litio usa básicamente el agua salada de la salmuera, pero también hay pozos de extracción de agua dulce de estos otros acuíferos para el uso de el lavado industrial, el proceso industrial de la parte de separación de las sales y para el uso, bueno, doméstico del campamento, digamos. Entonces eso varía durante todo el año y su consumo de agua dulce a lo mejor no es tan alto como el de la evaporación que se usa en los piletones, pero bueno, en la dinámica de la cuenca, sumar esa extracción al sistema hace que, bueno, cambien todo este equilibrio del que les estoy mencionando. Entonces, sí, los niveles, no tengo los números, pero son cientos de veces más de lo que es el uso de agua dulce que tiene una cuenca sin esa actividad en el lugar. Y otra cosa, bueno, se lo preguntaste a Nati, pero sí, yo quería como hacer hincapié en eso porque otro de los impactos que tiene la minería de litio es el impacto social de la gran incremento de conflictividad que hay en las mismas comunidades, porque ocurre esto que vos decís, empiezan a haber distintas posiciones y visiones dentro de las comunidades, lo cual genera que las luchas hacia afuera también sean muy difíciles para las comunidades porque tienen sus propias diferencias adentro de las comunidades. Muchas veces por estos juegos de manipulación y una cosa que ocurre, que me parece que ocurre con esto de la fuerza de los trabajadores de la minería, es que otro de los problemas que tiene que la minería la venden como, o uno de los beneficios de la minería, como la posibilidad de crecimiento laboral o de más puestos de trabajo para las comunidades. Pero en realidad los puestos de trabajo para las comunidades son solamente en las épocas de producción, mayormente de construcción de las minas, cuando son empleos no calificados, no capacitados en cuestiones más finas. Y las proporciones de empleados, si bien están reguladas por normativa, tienen que tener un porcentaje mínimo de empleo local cada proyecto. Esos porcentajes no siempre se cumplen y no son tan altos. Creo que en Catamarca ahora lo modificaron hace poco y creo que están en el 60%, pero hay muchas de las plantas de trabajadores de una mina que no son de las comunidades, no son del lugar. Entonces, no es tanta fuerza. No, yo para agregar lo que recién decía Andrés, que efectivamente, incluso en la provincia de Jujuy, ahí está el Salar Olaroz Cauchari, que es donde se extrae litio actualmente. Bueno, sale de Jujuy desde el año 2015, este año empezó Exar, para que tengan una idea, Toyota, Mitsubishi, Alkem, Liven, que ahora están fusionados, pero para que tengan una idea por las condiciones, bueno, en esa cuenca, por ejemplo, el gobierno avanzó por lo menos con los comuneros y tuvo, entre comillas, porque no es que se realizó un proceso tal como se vienen planteando de consulta previa libre informada, pero tuvo el consentimiento de 10 comunidades que ahora diríamos que incluso sus integrantes cuestionan la misma de cómo fue, ¿no? Incluso hay distintos estudios y trabajos sociales que hicieron en relación a que efectivamente si el Estado, el gobierno garantizó toda la información necesaria para que esas comunidades puedan decidir con información, ¿no? Porque si no, lo que hace el gobierno provincial, yo estuve en procesos, hago una reunión, te traigo este papelito, seguramente te promete cosas y buscan la firma de las comunidades para tener ese consentimiento. Pero efectivamente en un territorio es ahí donde se avanzó y donde hay distintas posturas por ahí de integrantes diciendo de que, bueno,
qué hacer, ¿no? O por lo menos está esta discusión, bueno, ¿qué hacemos con el litio? ¿Qué hacemos con la fuente de trabajo? Lo que dice Andre, en las comunidades, por ejemplo, nos comentan que son discriminados, o sea, como trabajadores, el ser indígena de la comunidad implica tener contrato basura, implica tener menos salarios que el resto, implica los peores trabajos. Para que tengan una idea, el otro día me decía, un trabajador sale de Jujuy, estaba cobrando 150.000 pesos en negro y en una jornada 14/7, donde están aislados, confinados y demás. Bueno, esa es la vida que están teniendo y esa supuestamente es la salida laboral en lugares donde reina la pobreza, no solamente ahora, sino que es de décadas, ¿no? Para que tengan una idea. Ahora, ¿la empresa qué hace? Trata de tener política social y de cooptación de esas comunidades. Otra forma de cooptación, por ejemplo, es que dicen, bueno, ustedes pueden hacer sus microemprendimientos para ofrecernos algún tipo de servicio, ¿no? Por ejemplo, la comida o algo. Entonces, valiéndose de la necesidad de esas familias y demás, entonces se entra en una lógica donde cada familia hace un microemprendimiento, terminan incluso compitiendo en quién ofrece servicios, pero son todas cosas, diríamos que migajas, o sea, relaciones laborales y de explotación que incluso hace que esa empresa ni siquiera garanticen, volviendo, ¿no?, derechos laborales a esos sectores. Hay otros territorios, como vos decís, que impidieron el avance de las multinacionales. Está la cuenca de Salinas Grandes y Olaroz y Guayatayoc, que efectivamente hace más de 10 años que dicen no, ninguna empresa entra, que tienen su protocolo de consulta previa libre e informada y que vienen defendiendo incluso otro tipo de actividades que tienen en el lugar, como la ganadería, la artesanía, incluso el turismo. Seguramente muchos fueron a Salinas Grandes. Y después doy el ejemplo del norte, en la zona de Rinconada, donde hay minería a cielo abierto, no es litio, pero me parece que atinente a eso, ¿no? A que la complejidad que hay, diríamos, en las comunidades y en los pueblos, donde efectivamente hay algunos dirigentes o integrantes de las comunidades que avalaron tener algún tipo de vínculo o relación con empresas y donde, por ejemplo, plantean algún tipo de un porcentaje mayor para recibir tipo de regalía, pero la comunidad como parte de acuerdos y demás. En esa complejidad me parece que lo que ha permitido la lucha contra la reforma es aglutinar a todas esas comunidades, incluso que fue nuevo porque no lo estaba haciendo, 400 comunidades, pero a todas esas comunidades de esos territorios donde se saquea el litio y minerales, bajo, diríamos, el motor que fue queremos defender nuestro derecho a la consulta previa libre informada. Ese es nuestro derecho, estamos en el territorio y eso es lo que unificó lo que quizás en estos tiempos estaba como más dividido y me parece que es un punto que no es que es dinámico, complejo y está por verse porque efectivamente el gobierno sigue minando, tratando de comprar de distintas maneras y las empresas también y hay algunas comunidades o territorios que están mejor organizados, con mayor coordinación y otros donde no. Entonces esa sería como la situación. Así es. ¿Hay más? Por ahí un comentario solamente con esto de la consulta previa libre e informada, que por ley todas las comunidades deberían ser consultadas, informadas y demás. Yo creo que hay que trabajar también quizás en regular o aclarar mucho más cómo estos procesos deben ser, hacer mucho más hincapié, porque es muy fácil hoy en día para gobierno y empresas cumplir con la normativa de hacer una consulta previa, libre e informada, pero sin tener en cuenta los tiempos, la necesidad, el tipo de información que se le está dando a las comunidades. Entonces, son procesos bastante oscuros en muchos casos y por ahí el argumento de que necesitamos la consulta previa, libre e informada pierde fuerza porque en general las empresas la cumplen. En los papeles esas consultas se hacen. El tema es cómo se hacen. Y eso es lo que está en lo que para mí hay que trabajar mucho también junto con las comunidades para que ellos sepan cuáles son sus herramientas, cómo se pueden acercar, cómo las pueden exigir.
y cómo hay que empezar a decir cómo tienen que ser para que los tiempos de ellos... A mí muchas veces, bueno, la última vez me llamaron, Andrea, ayúdanos a leer esto. Una semana antes de que fuera la audiencia pública, les daban el resumen, un resumen es de una evaluación de impacto ambiental, es una cosa de 2000 páginas. Yo me pasé con lenguaje técnico, con estudios de un montón de parámetros del proyecto. Y ellos tienen que dar su consentimiento o no darlo basado en esa información que les llegó una semana antes, que no tienen la capacidad de... Yo me pasé una semana entera leyéndola para poder sacar observaciones del informe. Entonces, ese tipo de procesos están como muy manipulados. Y es bastante fácil para empresas y Estado cumplir con la normativa de que hacen la consulta previa libre informada. Sí. Bueno, no, una cosa, ya aprovecho un segundo ya que tengo el micrófono. No, con esto último que decías de cuando las comunidades te consultan y tomando lo de la Nati que había hablado de la alianza de... la importancia de la alianza entre los sectores de trabajadores y los sectores de las comunidades, ¿no? ¿Qué rol tenemos ahí los trabajadores de la ciencia, ¿no? Vamos a hablar de... Vamos a hablar la pregunta conicetera del día, porque efectivamente somos parte de la clase trabajadora con nuestros propios problemas, la mitad de CONICET está precarizado, un poquito más de la mitad, cada tanto amenazan con cerrarnos y... Y al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de envolvernos en esto. No sé cómo lo vivís vos. ¿No responde vos? ¿No lo responde vos? Bueno, la verdad que es bastante complicado el rol nuestro. Porque me ha pasado que, de hecho, de las comunidades, lo primero que me preguntan cuando estoy en zonas es, ¿vos de qué lado estás? Básicamente, y ese es el lugar que te dan. Y para mí es muy difícil, es una pregunta incómoda, por supuesto, porque yo no estoy en un lado. O sea, cuando alguien te pregunta de qué lado estás, es porque está esperando que vos le digas que estás del lado de él, y estar del lado de él es pensar exactamente igual que él y tener la misma experiencia que él, exactamente. Y bueno, el rol nuestro por ahí está un poco, sin con esto querer decir que somos los científicos con la visión objetiva y por eso estamos aislados del problema, porque nada que ver. Entonces, sí me parece que nuestro rol es siempre recordar cuál es nuestra función en todo esto. Para mí, mi función como científica es generar toda la información que yo pueda para que las decisiones se tomen basadas con la mejor información posible, en mi disciplina, en mi lugar, en lo que yo estudio. Y por supuesto, es poner eso siempre disponible. Siempre intento de que toda la información que genero esté accesible, más allá de nuestros benditos papers. Entonces ahí hay un montón de trabajo extra con las personas, con las comunidades, estar disponible cada vez que Santiago me pide una nota o o un seminario, no sé. Vamos a dar una charlita. Entonces, para mí el punto es ese, siempre recordar cuál es mi función, o sea, qué puedo aportar yo. Y yo realmente como científica puedo aportar eso, generar información de calidad para que las decisiones se tomen con la mejor información posible. Y no te diría siendo objetiva, pero tratando de influir lo menos posible en las decisiones que tienen que tomar, o sea, respetando mucho quién tiene que tomar las decisiones, y para mí es la comunidad, básicamente. Entonces hay comunidades que dan licencia social, que quieren el desarrollo de la minería, y también la tengo que respetar, más allá de que mi postura capaz que estoy más lejos de esa postura que del otro, digamos. Entonces creo que es un rol difícil, pero bueno, trato de sobrellevarlo como puedo. Bueno, sí, yo. El público. No, en primer lugar agradecerles a los tres, Nati, Andrea, Santi. La verdad es que han sido muy claros, muy claras.
yo me quedaba pensando, porque me pareció alucinante la explicación que vos diste, y agradezco ese esfuerzo por simplificar a quienes no somos del palo de la biología, porque me hacía pensar, ¿no?, en esto, en el nivel de magnitud de los procesos biológicos, de los procesos naturales, los millones y millones de años que eso toma, y la contracara de concebirlo como un negocio directamente, ¿no? Y no podía dejar de pensar en lo que hemos conversado muchas veces con Santi, porque además él fue asesor de la banca en la legislatura, el Frente Izquierda, conmigo, con Noel Argañarás, y lo que implicaba estudiar todo este proceso, cuando los procesos naturales, cuando llevaban a la legislatura las leyes para la modificación de la ley de bosque, lo que implicaba las palabras técnicas de quieren usar esta técnica para avanzar sobre el sotobosque y qué sé yo, ¿no? Y lo que me parecía tremendo es eso, es como en una voz experta que tiene la disposición, y en ese sentido el agradecimiento de poder hacer esta charla para que podamos entender un poco más, desde un lugar que yo entiendo que es de compromiso, ¿no?, con esta propia naturaleza. Porque lejos de eso, cuando mirás la otra cara, el negocio, lo que hay es solamente, como vos decías, una forma barata de hacer ganancias. Y me parece importante en este sentido lo que mencionaban los tres en torno a que se está desarrollando un nuevo ciclo de extractivismo, ¿no? Me parece que eso es importante darle una magnitud, porque estamos en Córdoba y creo que otro de los anteriores ciclos de extractivismo fue el del agronegocio, el avance con la soja, los transgénicos, y lo que estamos viviendo hoy con la sequía, con la falta de lluvias, el nivel de impacto ambiental, el avanzada sobre las sierras, el desarrollo del negocio inmobiliario, el avance sobre las propias comunidades originarias que hay en la región, es el resultado de ese otro proceso, ese otro ciclo extractivista. Y así como ahora venden las bondades de la extracción del litio, en su momento la soja era la semilla mágica que, además de resolver el hambre, porque eran plenos 90, salía los 90, 2000, y si habremos hecho hamburguesa de soja, praline de soja, café de soja, todo de soja, claro, no nos decían que era modificado genéticamente y que iba a tener impacto más allá de los agroquímicos. Bueno, ahora estas bondades que también presentan para las comunidades y para la población. Y la otra reflexión que me surgía, porque aquí en Córdoba también, frente a este ciclo extractivista, lo que vimos fue, y fuimos parte de esos procesos de resistencia, ¿no?, desde la instalación de la planta de Monsanto hasta la modificación de la propia ley de bosques, pero creo que hay algo, por lo menos siguiendo todo ese proceso, que nosotros dimos peleas importantes que creo que lograron frenar parcialmente modificaciones abiertas, como por ejemplo la ley de bosque, pero después eso no significó que no siguieran avanzando, tanto de hecho como inclusive de derecho. Entonces en la legislatura avanzaron con las buenas prácticas agropecuarias, que era un modo de caretear que iban a seguir usando las mismas técnicas y te lo presentaban como verde, pro ecología, con la ley forestal, que también permitía la invasión de especies exóticas para supuestamente recuperar la flora en el bosque, ¿no? Y ahí me parecía tremendamente importante rescatar cuál es la diferencia quizás que tiene Jujuy frente a todos estos procesos que estuvimos viendo a lo largo de estas décadas de resistencia frente a la defensa de los bienes naturales comunes, pero aún así la continuidad de la avanzada, ¿no? Porque en las legislaturas tenés a los mismos referentes políticos de los mismos partidos políticos, que son los que a nivel nacional o provincial permitieron esa avanzada. Y creo que frente a la desazón que muchas veces genera poder ver que siguen avanzando, la perspectiva estratégica, ¿no?, de la unidad, no solo de los movimientos ambientales, la comunidad científica, el movimiento estudiantil y los trabajadores, que somos los que tenemos la fuerza real para poder decir, bueno, basta. Yo pensaba, digo, bueno, si hubiésemos avanzado en la perspectiva de un paro desde la docencia, quienes estamos involucrados en la defensa del ambiente a través de nuestros sindicatos, por ejemplo, que además en las escuelas damos
llamamos educación ambiental, hubiese sido categórico como medida de fuerza para frenar esa avanzada, ¿no? Entonces me parece que eso es fundamental, porque además va de la mano de toda una política que no es solo extractivista para garantizarle los dólares al Fondo Monetario Internacional, sino que además lo que pide ese Fondo Monetario Internacional es el extractivismo también de nosotros como seres humanos, como trabajadores, aplicando todas las políticas de ajuste que estamos viendo, ¿no? Y en ese sentido recupero, no era casualidad lo de la soja, que nos la vendieran también como la semilla fantástica con todas las propiedades nutritivas mientras nos estábamos recontracagando de hambre, ¿no? En pleno 90 y principios de los 2000. Y desde ahí lo que me parecía, para ya cerrar, que es importante, por lo menos desde mi punto de vista, apostar una transformación radical, como mencionaba Nati, la pelea por un gobierno de los trabajadores y las trabajadoras junto a las comunidades, que somos en definitiva los verdaderos interesados para defender estos bienes comunes naturales, los que realmente lo padecemos en los territorios, quienes sufrimos las consecuencias y quienes sufrimos las consecuencias del ajuste. Y atravesados de una coyuntura electoral como la que estamos atravesando, no considero menor todo lo que mencionabas, ¿no? De dónde están alineados y la necesidad inclusive de fortalecer una perspectiva de independencia política de los trabajadores, de las trabajadoras, mientras peleamos para que esa fuerza de los trabajadores y las comunidades y los sectores populares emerja y ponga en pie un gobierno de los trabajadores, ¿no? Porque la verdad es que Massa, amigo de Morales, Milei, que niega el cambio climático, o Bullrich, que no comments, la única alternativa nos parece que es la de fortalecer esa alternativa política. En nuestro caso peleamos para fortalecer la alternativa de la izquierda, porque después además en los congresos, en las legislaturas, se ven que muchos legisladores, muchos diputados, muchos senadores, por ejemplo, en el caso de la ley de bosque, estuvieron en contra de la ley de bosque y ahí pudimos estar en común contra una modificación abierta y brutal a la ley de bosque, pero después cuando se votaron las buenas prácticas agropecuarias, las leyes forestales, hicieron bastante agua y terminaron alineándose al peronismo, al radicalismo, que en definitiva son los que estaban defendiendo los intereses de los ojeros o de toda la matriz extractivista. Por eso me parece fundamental en esta pelea no solo una perspectiva de largo plazo, sino también cómo en la coyuntura fortalecemos una salida de la izquierda y de los trabajadores, que además hemos estado y seguiremos estando ahí, como tenemos el orgullo de compartir con Nati, a quien también vuelvo a agradecer por esa pelea, por esas batallas y porque realmente es un orgullo para nosotros que seas parte de la izquierda que está peleando en estas elecciones también. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Yo soy inmigrante de Bolivia, ¿no? Y allá también el extractivismo del litio en el Salar de Uyuni y también va, ¿no? Sin constar las comunidades originarias que viven ahí, que viven del sal, ¿no? Y hace muchos vivían del sal, las llamas iban por toda Bolivia, ¿no? Vendiendo sal ahí, ¿no? Y ahora eso tampoco ya no existe nada, porque y el extractivismo durante el gobierno de Evo Morales no se avanzó nada a favor de las comunidades, ¿no? Mucha gente que vivía del campo, ya como era una zona desértica, fue inmigrando, ¿no? Todas las comunidades esas originarias de la zona desértica son como Oruro, ¿no? La parte de La Paz, parte de Oruro, de Potosí también, que ya es casi un desierto, ¿no? En el Oruro había una zona que era una laguna inmensa, ¿no? Y se secó esa laguna y todas las comunidades durante el gobierno de Evo Morales fue emigrando a Santa Cruz y ahí también y las comunidades para sobrevivir van desmontando, ¿no? Así todo lo que sea naturaleza, y también hay los ganaderos, ¿no? Que desmontan también hectáreas para la ganadería, ¿no? Y el cultivo de soja también, y hay menonitas también que también viven, ¿no? De eso desmontan y siembran soja, todo así, ¿no? Y no hay
no hay un freno a eso, ¿no? Y ya que el gobierno de Evo Morales prometió darles tierra, pero después no se cultivan esas tierras, ¿no? Porque tiene que tener un buen capital, ¿no? Para sembrar algo, para producir algo, para poner frutas, qué sé yo, y solamente se desmonta para que después esos ya con el tiempo se van haciendo ya pueblos y lo vayan vendiendo así, ¿no? Pero no hay un buen incentivo del gobierno realmente para que las comunidades que emigran no sigan desmontando, ¿no? Así los bosques nativos que hay, así como el Timnis también del Beni, que tenían que abrir abrieron, ¿no? Abrieron una parte, pero no sé cómo va eso, un puente que tenía que entrar por todo el mundo y destruir toda la naturaleza, ¿no? Contaminan después todo y también que hay mucho extractivismo de oro, ¿no? En todas esas, ahí como en La Paz, en el Ceso Illimani, que hay mucho extractivismo por empresas chinas, de todo ello, ¿no? Se produce mucho extractivismo destruyendo la naturaleza y ya que el Ceso de Illimani que estaba blanco ya comienza a derretirse, ya no es como antes, ¿no? Y el extractivismo está en todo el mundo, ¿no? Ya con el tiempo del gobierno de Evo Morales que se nacionalizó, supuestamente se nacionalizó YPF Bolivia, YPFB, el gas tampoco no era 100% nacional, ¿no? Compartía con otras empresas extranjeras y nacionales también, ¿no? Y la supuesta nacionalización no es pura mentira nomás. Y también sobre el litio también no es también 100% que el Estado lo manejan también otras empresas, solamente el 50%, pero además todas las empresas son extranjeras, ¿no? Y tampoco que no hay consulta, nada, y los comunarios también siguen resistiendo, ¿no? Los que no emigran hacia diferentes zonas subtropicales como Santa Cruz, que también ya en tiempo de ahora en este cambio climático que hay, ya en años que era todo el año cálido, ahora se viene también un frío, ¿no? Y también es un cambio, ¿no? Que se siente, ¿no? Ya zonas que se inundan o fuerte frío o mucho calor. Yo como vivo en Tarija también allá el clima también ya cambia, ya no es una zona templada, ya se vuelve más cálida, ¿no? Más cálido de lo que antes era, ¿no? Y así también el extractivismo avanza en todo ello, no solamente en Argentina, como también en Perú, ¿no? Son las mineras también extranjeras, la mayor parte son extranjeras y no dejan nada al Estado, ¿no? Y todo se lo lleva a las extranjeras y todas esas comunidades originarias son expulsadas hacia las ciudades para hacer mano de obra barata, ¿no? Para todo que hacer, sea una construcción o sea de algunas pocas fábricas que hay, o también mendigando, ¿no? Como mendigan ahí las comunidades originarias de la zona del norte de Potosí o de Oruro o de Tarija, que emigran también hacia Tarija porque no se puede vivir, porque ya no produce lo que antes producía, ¿no? Ya la tierra ya no produce, no sirve la tierra para producir ya, y así la gente tiene que mirar a las ciudades donde hay más producción o es un poco subtropical o es un poco un clima templado, ¿no? Como Tarija, que hay mucha producción de uva, pero tampoco eso no da trabajo, ¿no? A las comunidades originarias, nada, y así también hay como también en Oruro, en Potosí hay muchos extractivismo de mineral también y que contaminan los ríos, ¿no? Que ya llega también al río Pilcomayo, donde los peces ya están contaminados, no se puede consumir lo que antes se consumía los peces, dice que ya no se puede consumir, ¿no? Porque todos los minerales que tiran de alguna forma llega al río, ¿no? Donde ya no se puede vivir, ya no, donde las zonas chaqueñas también el agua se contamina todo, donde había empresas extranjeras también, o donde el gobierno de Evo Morales que había. Yo como soy de Tarija, hay una zona que se llama Tariquía, que esas comunidades también tuvieron que caminar hasta la ciudad para
compare con el extractivismo, ¿no? Que había una zona que era Tarquías, una reserva natural, pero con el gobierno de Evo Morales no respeta nada, ¿no? Las zonas originarias y el que no está en su favor no les ayuda en nada, ¿no? No les hace la casita o no les da cualquier artefacto y por el solo hecho de no estar junto con el gobierno de Evo Morales, ¿no? Y así que son despojados de una reserva natural y tampoco ya el socialismo de Evo Morales que decía ser socialista no pasa nada, ¿no? Y ahí quedó estancado, ¿no? Ni avanzó ni un paso, ni es socialista, ¿no? Eso nomás, gracias. Muy bien. Creo que lo que dijo el compañero de Bolivia, o sea, hizo una radiografía de lo que sucede en Bolivia con un gobierno que bueno, se dice nacional y popular, y que efectivamente lo que se ha dado cuenta es que si no romper o no llevar hasta el final medidas soberanas en relación sobre el litio o bienes comunes naturales, muestra esto, ¿no? Que sigue avanzando el agronegocio, que sigue avanzando el extractivismo, que no se garantizaron e incluso mencionó conflictos muy importantes en Bolivia de los pueblos originarios que efectivamente se vieron afectados, ¿no? Lo del Timnis, Tariquí, entre otras cosas. Y eso me parece que si uno lo traslada a Latinoamérica, se vio también en Brasil, se vio en otros países, incluso se está viendo con Boric en Chile. Yo lo traigo a colación porque la discusión de litio, no para seguir abriendo ventanas, porque podríamos charlar mucho, pero siempre es el modelo porque, bueno, se queda con un poquito más de regalías y nosotros no queremos, no estamos discutiendo, por lo menos nuestra posición no es un poco más de la torta. Nosotros queremos controlarla, queremos que esté en nuestras manos, porque no queremos que se lo destruya y no queremos que tenga las consecuencias que ya se empieza a ver. En Catamarca se secan los ríos, o por lo menos está lo del río Trapiche, entre otros ejemplos. No queremos esperar a que tenga otros efectos y consecuencias ambientales, sociales y económicas. Por eso creo que el alerta es ahora y las peleas son ahora, y que efectivamente hay otra salida al extractivismo, que es, incluso pensándolo en Latinoamérica, en la unidad de los pueblos latinoamericanos, de la Via Yala, de los trabajadores de las comunidades indígenas, de los sectores ambientalistas, los científicos y demás, para efectivamente construir otra salida, que eso es lo que se está discutiendo incluso ahora, ¿no? Romper con las cadenas del FMI, romper con las cadenas del imperialismo y que podamos pensar otra sociedad donde efectivamente gobernemos los trabajadores y las trabajadoras y los sectores populares. Así que creo que con eso, no sé, vos querés decir algo más. No sé si hay algunas otras preguntas. ¿Vas a repetir? La última. Allá. ¿Le pueden alcanzar el micrófono? Seguimos charlando sobre el litio en Latinoamérica. Hola. Buenas tardes o buenas noches. Mis respetos, Natalia, por las luchas en Jujuy. Bueno, yo soy de Bolivia también. Lo que dice el compañero, el compatriota, es verdad. Hay en Potosí, tenemos una hermana que está resistiendo. Las empresas van, como las hermanas no saben hablar el castellano, y entonces ellos van con unos papeles a hacerle firmar para despojarles de sus tierras. Y bueno, en Santa Cruz de la Sierra el año pasado han desmontado las comunidades menonitas, 14.000 hectáreas, han hecho un puente por el río Parapetí, y sin control del gobierno, y eso todo queda en la nada. Es verdad que no hay control del Estado en ningún lugar de Bolivia. Los pueblos originarios es verdad que están manipulados por los, digamos, punteros políticos o las empresas que vienen de afuera sin ningún control. Eso de que dice el de que queda el 80% para Bolivia, no sé exactamente si es así, pero me hace dudar mucho con todas estas problemáticas que tiene Bolivia. Gracias.
Bueno, yo tenía una consulta con el tema de la extracción, del tema de la disponibilidad del agua, más que nada la salinización, que recién habías explicado, esto de que al extraer las salmueras se rompe con el equilibrio entre el agua dulce y el agua salada, pero también tenía una duda si hay otras formas posibles, porque estoy viendo para un trabajo de investigación. y bueno, quería saber si hay otras formas posibles. Yo había entendido como que las aguas dulces laterales migran para llenar los pozos producto de la perforación. No sé si tiene que ver con esto mismo que explicabas del equilibrio que se pierde, o es otra forma. Y el tema de la infiltración, como que no hay estudios que garanticen la permeabilidad de que sean impermeables los piletones y que esto pueda afectar a las napas. Y cómo es el tema del uso del agua dulce, porque habías explicado de esto de la evaporación, que ahí se utiliza grandes cantidades. Si también, yo había leído algo de la separación del carbonato del litio, no sé si ahí también se emplea o cómo es, en qué medida afecta la disponibilidad del agua. Y en cuanto a lo económico, ¿cómo sería el tema de las regalías? ¿Qué propuesta se puede plantear para, o sea, yo había leído algo que en Chile se cobran, bueno, esto que decías, más regalías, y cómo se puede proponer una propuesta que articule con el beneficio de las comunidades originarias, ¿no? Bueno, casi que volvemos a las 6 de la tarde. Bueno, a ver, un poco el sistema este que les estaba explicando está todo conectado entre sí. Entonces, capaz que hubiese sido más práctico si traía un dibujito. No pensé que les iba a interesar tanto esta parte. Me dijeron muchos filósofos y yo digo, ¿qué? Pero justamente todo, como lo que quiero explicar es que todo está como conectado, como si fuese un sistema cerrado, por eso son cuencas endorreicas. Entonces el agua está conectada y es la misma agua la que es dulce en la nieve y en la lluvia, que al ir infiltrando va llegando hacia abajo del centro de la cuenca, que es la parte baja de esta batea, donde se va acumulando por años y por años y por años. Y al evaporar, esa parte siempre tiene una superficie con un poquito de agua que evapora todo el año por la altísima radiación UV que hay allá arriba. Es cuando se van concentrando las sales y se van amontonando ahí abajo, pero en el fondo es la misma agua que vino de allá arriba hace cientos, miles o millones de años, no sabemos en la edad que tiene esa agua. Entonces siempre hay un lugarcito, como si al borde del salar, de hecho hay alguna foto, como si al borde del salar, pero abajo de la tierra, hay una zona de conexión entre ese agua dulce que está viniendo por los conos aluviales y el núcleo salado del salar. Cuando vos en la parte baja bombeás, es como la bomba de agua de tu casa, bueno, no sé si tenemos bomba de agua, pero los que tienen bomba de agua, bombeás, sacas esa agua de la parte baja de la batea, estás cambiando la presión, la dinámica hídrica de todo el sistema. Entonces hace que ese agua dulce, que en algún punto está en contacto, pero siempre está en equilibrio ahí por el sistema, empieza a entrar más, cada vez más. Y el agua salada empieza a subir, porque el agua salada es, como es, ahí ya no me voy a acordar la química, pero es más liviana, entonces queda como por arriba y empieza a salinizar la superficie y todos los humedales conectados que antes eran de agua dulce. Entonces eso es lo que ocasiona esa salinización de la parte un poco más alta y de los humedales de agua dulce, y a la vez empieza a entrar agua dulce al núcleo del salar, cambiando las concentraciones de las mismas salmueras que están explotando. Entonces por ahí viene la vulnerabilidad del sistema, que se rompa ese equilibrio tan sensible entre ese agua dulce y salada, pero que a la vez se ha originado toda es la misma.
y no me acuerdo cuáles eran todas las otras preguntas. Si hay otros métodos, eso es lo que le decía antes a alguien, si hay otros métodos desarrollados, de hecho, por algunos laboratorios acá de investigadores de acá de Argentina, en donde no usan la evaporación, que es el método de producción es ahora extraer desde el núcleo del salar, bombean esa salmuera hacia la superficie y la ponen en unos piletones, que son unas cosas que por ahí aparece, que es un lugar cóncavo con un plástico muy grueso que le ponen abajo y tiran ahí la salmuera y eso evapora. No sé de infiltraciones, la infiltración de la que yo hablaba no era de problemas de contaminación con esas piletas. Desconozco si ha habido algún accidente al respecto, no lo escuché nunca. La infiltración de la que yo hablaba era el agua dulce de las montañas infiltrando la tierra, lavando todos esos minerales y juntándolos en la batea del salar, digamos. Pero eventualmente podría haber accidentes. Los accidentes que hubo un poco hace poco, es un camión que se dio vuelta, pero no escuché nunca de accidentes con que se rompa o filtre esa pileta. Pero eventualmente también podría ser un accidente que podría ocurrir. La principal contaminación que tiene el método de extracción de litio es que evapora el agua, queda esa salmuera, de esas sales ya secas, digamos, sin agua, y por distintos procesos de electrólisis, mayormente creo que separan el litio de los otros minerales. Y todos esos otros minerales, mayormente no tienen valor en el mercado, se acumulan como montañas de sal, y dependiendo de a dónde los pongan, de a dónde los instalen, pueden infiltrar hacia la tierra, salinizando el borde del salar, o vuelan en el aire con el viento. Hay mucho viento en la Puna. Entonces, esas también son fuentes de contaminación de este método de producción. ¿Y qué más era? Y las regalías. Sí, un poco era esto de que el sistema de manejo del recurso es distinto entre los países. Y Chile tiene, así a grandes rasgos, una reglamentación sobre las regalías, mayormente, sí, el 40% creo que está ahora, las regalías que deja una empresa minera para el Estado de Chile. Y además la producción puede ser solamente asociada con el Estado chileno. Entonces no hay empresas privadas, totalmente privadas. Siempre el Estado es el socio. Y en Bolivia el Estado es un recurso estratégico, lo declaró un recurso estratégico, entonces ellos son el Estado es propietario del recurso y solamente hay producción estatal básicamente, pero ocurre, como dicen ellos, todos los impactos sociales y ambientales de la producción siguen siendo los mismos. Sigue ocurriendo lo mismo, digamos. Quien se queda con esa parte es lo distinto. Y en Argentina está regulado, el litio no es un mineral estratégico, no está declarado como mineral estratégico, entonces entra dentro del Código de Minería, que es el código, sí fue modificado en los 90, como dicen los chicos, y básicamente limita las regalías a un 3%. Eso es lo que queda para la provincia actualmente. Yo quería hacer un pequeño comentario, pero en base a las preguntas, la cátedra se está grabando y la vamos a subir después a Maleza Bermeja. Así que eso, si por ahí hubo cosas que ya se dijeron y se quieren rever porque es muy complejo el contenido, eso lo van a poder ver ahí para poder, o sea, si surgen otras dudas, eso. Y además después vamos a ir a tomar unas birras con la Nati. Y también, bueno, quería invitarles el domingo vamos a estar viendo el debate en Montserrat 2484, el debate presidencial. Así que, bueno, están todas invitadas también a eso.
me aprovecho que se están haciendo avisos para agarrar el micro y bueno, no sé si hay más preguntas, si se va a seguir hablando o no. Les presento un cartel que hicieron las compañeras. Nada, la propuesta es, no sé si acá todos los presentes saben de la situación de los estudiantes procesados y procesadas por la justicia por haber sido parte de la toma del pabellón argentino en el 2018. Bueno, básicamente, digamos, la idea es que acá, como estamos presentes y somos muchas personas, podemos hacer un gesto de solidaridad con los compañeros exigiendo la absolución. Concretamente ahora, bueno, la situación es que está, bueno, en estos días, digamos, se suspendió la audiencia preliminar que habían convocado, habían citado a los estudiantes, que para quienes no entienden de los tecnicismos del sistema judicial, es la antesala, digamos, al proceso de juicio, que dejaría un precedente gravísimo. Creo que tiene mucho que ver con lo que se estuvo charlando acá en el debate, digamos, algunas de las cuestiones de cómo avanzan los gobiernos en criminalizar la protesta o la represión. Bueno, lógicamente, para futuros escenarios donde el movimiento estudiantil quiera organizarse en asambleas, que son nuestros espacios de debate democrático, donde podemos pensar cómo nos organizamos y cómo damos las peleas que queremos dar por la educación, pero para solidarizarnos, unirnos con los distintos sectores, docentes, las comunidades, el ambientalismo, etcétera. Bueno, esas asambleas no puede ser motivo de judicialización, no podemos aceptar de que nos judicialicen por eso, así que bueno, les invitamos a solidarizarse con esta causa, sacarse una foto con el cartel. Igual no sé si van a seguir hablando, pero para cuando termine lo podemos hacer afuera igual, ¿no? Que hay más espacio. Y bueno, nada, invitarles a que, bueno, sigan la causa y se sumen, digamos, a las acciones que haya también. Puede haber una pregunta más y nada más. Bueno, todos, no, dijiste birra y ya todo el mundo dejó de pensar en preguntas, ya fue. Está terminado. Bueno, muchas gracias Andrea, muchas gracias Nati, gracias a todos. Pero sí quiero... Hola, buenas noches. Mi nombre es Pancarita, pertenezco al Malón Vive acá en Córdoba y no es una pregunta lo que quiero hacer, pero sí quiero agradecerle a Natalia Morales por su presencia y por haber puesto el cuerpo en esta lucha en nombre de mis hermanos del Tercer Malón también, que me siento parte también de eso. Y bueno, agradecerte esto, ¿no? El haberle puesto el cuerpo, el estar presente en esta lucha y que bueno, que somos conscientes desde acá, desde Córdoba también, que bueno, es seguir luchando nada más, ¿no? Porque no nos queda otra en este contexto de este presente, ¿no? Entonces, bueno, eso, decir gracias, nada más. No, y yo a propósito de lo que dice acá la compañera, que me parece muy importante que esté presente, que la lucha del Tercer Malón sigue, que están resistiendo en la provincia de Jujuy, que están en Buenos Aires, que nadie le está dando bolilla, que es un maltrato, que nosotros no somos indiferentes, que estamos llevando la solidaridad con nuestros compañeros allá en Buenos Aires, en Jujuy, incluso articulando con la organización Malón Vive, con otros compañeros y compañeras, que hay hermanos y hermanas que están haciendo huelga de hambre. Entonces, todo eso a nosotros no nos resulta indiferente, porque efectivamente si hay algo que aportó el Malón en todo este proceso de lucha, es que masivamente estemos discutiendo el saqueo de litio, qué hacer con los territorios, cómo defenderlos y cómo defender el agua. Entonces es un aporte enorme de todo este proceso y me parece que hay que hacerse carne de eso, como decimos, ¿no? Su lucha es nuestra lucha y que efectivamente parece que está muy lejos, pero esto tiene que ser una causa de todos y que nos involucra. Así que efectivamente no somos indiferentes, no vamos a ser indiferentes con el extractivismo, por eso efectivamente es pelearla en todos los terrenos, desde el terreno de la lucha de las clases, en las universidades,
universidades, en los lugares de trabajo y también en el terreno electoral, como decía acá el compañero, porque efectivamente hay que darlo con todo. Así que eso nada más y bueno, agradecer la invitación. Está espectacular esta charla, así que se repita.